Está Carlos Cuésar, coordinador de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Cuésar, trabajo en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Quiero someramente explicarle qué es lo que nosotros hacemos en el Ministerio de Trabajo y cómo lo podemos ayudar a todos ustedes o a las personas que lo necesiten. Pero yo no puedo dejar pasar en este momento el hecho que el profesor Segura refirió sobre el tema de Estela Carlotto. La verdad que nos costó muchísimo a los que estamos acá sentados, les costó muchísimo a ustedes estar acá sentados, pero tal vez ustedes no se hayan dado cuenta por qué. En realidad me tocó vivir algo que tal vez para muchos jóvenes o muchas personas en esta sociedad nunca tendrán idea de lo que fue vivir en la década del 70. Nos costó mucho vivir porque somos muchos sobrevivientes. Cuando uno iba en un auto en la década del 70 y de pronto una patrulla militar te paraba y no sabías si llegabas a tu casa o no. Cuando en la década del 70 yo el profundo aprecio y a veces me emociono mucho con Fernando, a 3 cuadras de mi casa, la mañana que el gobernador Ragone fue secuestrado y muerto, hasta el día de hoy se me ponen los pelos punta. Pero para ustedes parece ciencia ficción, tal vez no porque simplemente porque no lo vivieron. Y simplemente uno quiere transmitirle estas pequeñas cosas y pequeñas experiencias que me permiten aseverar que nos costó mucho llegar hasta esto. La verdad que vivimos un mundial, salimos campeones en el Mundial 78 y en ese momento los vuelos de la muerte tiraban personas vivas al mar. En esos momentos se mataba, se torturaba y se tiraban chicos, se mataban niños, nuestros hijos, nuestros argentinos. Y nos inventaron una guerra en el año 82 y salimos todos a festejar esa guerra porque estábamos peleando contra los ingleses. Y era una guerra que había nacido perdida. Pero nosotros no perdimos nuestra dignidad, porque sin memoria no hay memoria. Y somos parte de la memoria. Y Fernando es parte de la memoria nuestra como salteños. Porque gracias a Fernando, en cierta forma, desde que él tiene uso de razón, ha venido luchando por los derechos humanos y ha logrado que al día de hoy todos tengamos memoria sobre el único caso de un gobernador electo que fue desaparecido en Sudamérica, y si no en el mundo. Entonces, son muchas vivencias y convicciones que a uno lo hacen ocupar el lugar que uno ocupa. Al menos yo como persona tengo la convicción de que la dignidad humana no se negocia bajo ningún concepto. Y es por eso que el cargo que yo ocupo dentro del Ministerio de Trabajo me permite ayudar a las personas día a día a que a través de un trabajo puedan dignificar su vida. Esas eran las pequeñas palabras que yo quería transmitirle porque en una época de mi vida cuando me tocó hacer el desalojo de la vieja terminal de ómnibus, un peluquero, el señor Romero, me dio una lección de vida, porque habíamos juntado a todos los puesteros de la terminal para decirle cómo lo íbamos a ubicar, dónde se iban. Sí, yo era muy chico en esa época, hace más de 15 años. La cuestión es que nosotros hablábamos de gente, sí, porque a la gente la vamos a reubicar. Y aprendí una lección muy grande. La gente no existe. Son personas con nombre y apellido, con cara, con DNI. El señor Romero se levantó y me dijo: doctor, no somos gente, somos personas. Y es verdad. Entonces, nuestra concepción, estas cosas que uno quiere transmitirle, en cuanto a la valoración que uno hace de su esencia y de lo que le quiere dar a la sociedad. Al punto concreto, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Salta tiene 2 secretarías. La Secretaría de Trabajo, que es la mala, llamémosle, de la película, o la buena, depende,
porque es aquella que se encarga de las inspecciones en todos los comercios, que ve los reclamos individuales, que ve los reclamos colectivos, aplica las sanciones, y el gobierno de la provincia de Salta vela por un empleo en blanco, un empleo registrado, y que desde ese punto de vista se dignifique la labor de toda persona. El Ministerio de Trabajo tiene otra secretaría, que es la Secretaría de Economía Social y Empleo, que cuando yo llegué a la Secretaría de Empleo dije, ¿qué hacemos acá? Llegamos en el año 2010 a la Secretaría y teníamos la misión de ver cómo ayudábamos a la gente. La cuestión que empezamos, ¿dónde está Pablo? Bueno, por ahí anda Pablo. A Pablo, el mayor de mis respetos, porque es una de las personas que empezó con el tema de las capacitaciones, ¿Qué hacíamos como Secretaría de Empleo? En un primer paso empezamos a capacitar a personas. ¿Cómo funcionaba? Un grupo de personas, la capacitábamos en distintos artes, en distintos oficios, pero nos encontramos con un problema grave. O sea, estamos capacitando electricista, corte y confección, los oficios que a ustedes se les ocurran. ¿Y qué es lo que hacíamos con esas personas? Les dábamos la posibilidad de seguir siendo desempleados, de tener un papel en la mano y de no poder trabajar. Sí, había inserción laboral, está bien, había inserción. Algunos ponían un tallercito en su casa, funcionaba, etc. La verdad que fue un buen principio porque fue cuando empezamos a trabajar en serio con el tema del respeto a la dignidad y vimos qué más hacemos con la persona. La cuestión es que al día de hoy nosotros formamos empresas sociales. ¿Qué son las empresas sociales? Nosotros como Secretaría recorremos toda la provincia y tratamos de que aquellas personas desocupadas que tengan interés por formar una pequeña cooperativa lo hagan y nosotros proveerles los medios y ayudarlas a que eso funcione. ¿Cómo es el sistema? Nosotros hemos creado empresas sociales en todas las provincias, en todos los municipios. Va un grupo de 10 personas o 15 personas desocupadas, nos presenta un proyecto de una panadería social en Iruya. A ver, no sé si me entienden, una panadería social en Iruya. 10 personas se juntan porque en Iruya, ustedes no saben, no existía el pan hasta nosotros. Hacían tortilla, ¿cómo se hace la tortilla? 2 tazas grandes de agua, 125 gramos de grasa de vaca, una cucharada de agua de sal, ¿sí? A la parrilla, y ese era su pan de cada día, cuando podían hacerlo. Nosotros llevamos una panadería social a Iruya. Para nosotros es fácil, decir voy a la esquina, compro un kilo de pan, compro bizcocho, bueno, pero en Iruya no existía. En La Poma, 3.000 y pico metros sobre el nivel, no existía una panadería, nosotros lo hicimos. Pero ¿cómo lo hicimos? ¿Cuál es la concepción nuestra de cómo crear en el marco de la economía social una empresa social? Primero, a nosotros nos presentan un proyecto, lo analizamos al proyecto técnicamente. Generalmente lo hacemos nosotros, ya tenemos distintos esquemas para que fábricas sociales, ya sean textiles, en este momento tenemos textiles, fábricas, está la bartería, panadería, fábricas artesanales de dulce, fábricas de cuchillos, la cantidad de fábricas que ustedes se pueden imaginar, más de 50 en la provincia, menos no hay. Viene un grupo de desocupados, que generalmente lo atiendo yo, les explico si en esa localidad hay o no otra empresa social, otra cooperativa, se los capacita para formar una cooperativa, le hacemos el trámite en Buenos Aires, logramos su cooperativización, le liberamos los fondos para que pongan la panadería, los instruimos acerca del funcionamiento de lo que es una empresa social, los capacitamos, les compramos nosotros las máquinas, los capacitamos en la utilización de esas máquinas, logramos que produzcan, una vez que ellos producen, ponemos esa mercadería o ese producto dentro del circuito económico en la provincia de Salta. Por otra parte,
le manejamos nosotros, lo llevamos con toda la parte del funcionamiento de la cooperativa, inscripción en rentas, inscripción en AFIP, apertura de cuenta bancaria para los pagos, los balances que tiene que hacer la cooperativa, y de esa forma tenemos una cooperativa que genuinamente funciona. ¿Por qué genuinamente funciona? Porque el gobierno de la provincia de Salta no se saca a la gente de encima. Y para el gobierno de la provincia de Salta sería muy fácil. Vienen 10 personas, me piden 500.000 pesos, 300, 200, 600 para hacer una cooperativa. Mucho gusto, le das la mano, le das el cheque y te desentendés de la cooperativa. Estoy creando otro problema más. Entonces, nuestra secretaría ha recorrido toda la provincia de Salta, atendemos a todas las personas que puedan llegar a tener interés en un proyecto productivo serio, y sobre todo elegimos la figura de cooperativa porque dentro de una cooperativa no hay patrones ni empleados. Todos, absolutamente todas las personas cumplen la misma función y todas las personas se reparten las eventuales ganancias que puedan tener, ¿sí?, de acuerdo a lo que los contadores, que las cooperativas tienen. Al día de hoy le estamos vendiendo y entregando ropa a las cooperativas. Cada 911 que ustedes vean, la ropa de los 911 son fabricados por cooperativas sociales de toda la provincia. Cuando entren en un hospital, ustedes van a saber que cada kit quirúrgico, cada delantal, cada sábana que haya en todos los hospitales de la provincia están empezando a ser comprados a las cooperativas. Y cada vez que ustedes entren a una escuela, van a ver niños, que esos niños, los delantales que tienen, van a ser provistos a la provincia por la cooperativa. Esto es básicamente el esquema. En nuestra secretaría no tenemos ningún tipo de protocolo para atender a las personas. Es una secretaría abierta. Ustedes tienen que entender que nosotros, los que estamos en la función pública, somos empleados de ustedes. Ustedes tienen el derecho de ir, de ser escuchados, de ser atendidos. Entonces, estas pequeñas cosas que yo quería transmitirle desde el punto de vista humano y desde el punto de vista técnico, son las cosas que si yo lograra transmitir a uno de cada 1000 de ustedes, me sentiría muy orgulloso, porque estaría haciendo algo más de lo que estamos haciendo por esta provincia. Y si cometemos como Estado algún error, les pido disculpas, humildemente disculpas, porque es mucho lo que uno, es mucha la vivencia. A veces agarramos un auto y nos vamos a ver una fábrica de ladrillos en Tartagal, una textil en Orán, y está cortada la ruta, y me bajo del auto y hablo con los piqueteros, con tal o con cual, y me dice: doctor, ¿usted cree que a nosotros nos interesa seguir siendo piqueteros? Hace 10 años que somos piqueteros, nuestros hijos queremos que estudien, no queremos que vengan a cortar la ruta. Entonces, esa es la satisfacción que en el norte al menos nosotros sentimos cada vez que el gobernador de la provincia inaugura una nueva fábrica, y no solamente estamos creando una esperanza, realmente se hace realidad la esperanza. Porque ustedes tendrían que ver la cara de la gente de la textil de San Antonio de los Cobres, cuando no tienen cómo hacer para tener pan para su hijo, y de pronto son 15 o 20 fuentes de trabajo que empiezan a fabricar ropa de trabajo para una comunidad. Y así no te lo veo. Les pido disculpas si me exceden algo. Estoy en Pedernera 973 a su entera disposición. Pidan por Carlos Cuellar, los atiendo, y si algún grupo de personas tiene interés en la creación de una cooperativa, para lo que sea, a su disposición. Disculpen el tiempo, muchas gracias.